Dios está haciendo una gran obra en nuestros corazones, porque la obra la hace a través de la palabra revelada. Esa es la que nosotros no vemos, escapa a nuestro entendimiento. Nosotros no nos damos cuenta, como cuando vemos algo físico, del progreso. Según sea nuestro oficio, nosotros vemos un progreso en las cosas o no. ¿Amén? Cuando estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, o una situación, sabemos cuando va avanzando o no y podemos medirla más fácil que aún la maestra en el colegio puede hablar con la mamá y decirle, mira, tu chico anda lento, tu chico anda bien, tu chico anda mal, porque se pueden medir las cosas. Pero lo espiritual, no. Llega un momento que da fruto. Es como el árbol, uno lo ve, no tiene nada. El fruto se da a su tiempo. Uno lo ve, son ramas. Cuando llega el momento, aparece el fruto y a su tiempo es útil. La palabra de Dios hace esto en nosotros, un trabajo. Para eso fue enviada. En nuestro espíritu, en nuestra alma. Y nosotros tenemos nociones, ideas vagas, a veces destellos de lo que nos va pasando. Lo único que somos conscientes, pero no es algo concreto, como lo natural, que uno lo mide. Lo único que vamos viendo es que somos distintos. Eso sí nos vamos dando cuenta. Porque ante algunas circunstancias específicas, nos notamos distintos. Una distinta reacción, distinta forma de ver, distinta forma de pensar, distinta forma de gobernarnos. Bueno, y esa palabra viva, que es Cristo, el Verbo, que es Espíritu, que nosotros lo tomamos por la fe, porque si lo tenemos que explicar naturalmente no lo sabemos explicar, no podemos explicarlo, pero sí sabemos que es Cristo, que es Jesús, que resucitado, que a través del Espíritu obra esa palabra en nuestros corazones y nosotros pasamos a tener la vida de Él. Amén. Y hace, dice la Biblia, todo aquello para lo cual fue enviada. Porque se predica, pero en la misma voz que se habla, si bien todos oímos el mismo idioma y lo mismo, no a todos Dios nos envía la misma señal. En el mismo momento Dios tiene esa capacidad de hacernos recibir a todos un aspecto, un concepto, un color distinto de esa palabra, un sonido, una forma distinta. Amén. Y Dios viene tocando un tema muy importante porque nosotros siempre hablamos del avivamiento, porque es la profecía, porque es la palabra, porque se va a cumplir, porque es la promesa. Y el impedimento entre el avivamiento y la generación perdida somos nosotros, porque a nosotros se nos ha dado la promesa. Y más específicamente ese impedimento está en porque nosotros no somos serios con la obra de Dios. Y ahí ya entra nuestra carne, el viejo hombre. Y no somos serios porque hemos tomado la vida demasiado liviana, como un juego, no con seriedad. Y vivimos muchas cosas de la vida así, sin medir las consecuencias. Después nos quejamos de las consecuencias. Y nos duelen las consecuencias, porque es como la Biblia dice, tu pecado te alcanzará, es lo mismo que decir, la consecuencia de lo que hagas mal, te alcanzará. Es lo mismo, porque pecado es errar. O sea, hay gente que, yo siempre digo, sobre todo a Ricardito, que ahora lo tengo en la secundaria, soy el manager de él, antes fui de acá de Juan Pablo. Trabajamos para que no se lleve ninguna materia que estudie, bueno, tampoco tiene mucho que hacer, ¿no? Porque la secundaria no es como la universidad, con poco, con 2 horas por día, le tiene que sobrar hasta para rendir por los demás. Y cuando llega el verano, y los amigos andan con unos calores de esos que rajan la tierra con libro para acá, con libro para allá, y él tiene todo el verano libre, ahí empieza uno a los chicos, ¿no?, a poder magnificarles mejor las consecuencias del invierno de vagancia, ¿no? Porque, por supuesto, en el invierno no quieren hacer nada algunos, porque está todo para descansar. Hay que descansar. Y en verano no quieren hacer nada porque es verano. Pero en algún momento tenés que hacer algo. Pero eso no solamente se da en los adolescentes. Pongo el ejemplo porque se ve más fácil. ¿Amén? Y es más trabajo no hacer, porque uno cuando no hace, el chico, tiene que, primero que no hace en su momento, después tiene que estudiar todo junto, después es un lío. Aparte no todo junto, sino todas las materias juntas.
Entonces es más difícil para el padre, para los chicos, es una amargura en la casa porque vos no festejás cuando tenés un chico enredado en materia que depende de una nota. Y es un poquito por día, es el día a día. Pero en el día a día hay mucho juego. Como le pasó a Israel, que Israel jugaba. Dice, se levantó a jugar. Estaba en el desierto y se dedicó al ocio, pero más que el ocio, el pasatiempo. Jugar es pasar el tiempo, entretenerse, agradarse. El avivamiento depende de que uno deje de jugar en la vida. Amén. Y de eso venimos hablando y vamos a hablar hoy. Vamos a leer Éxodo 17, entre tantas cosas que hay para compartir, pero es muy importante que nosotros nos empecemos a hacer cargo de las cosas y que escuchemos muy bien hoy lo que el Señor quiere darnos. Amén. 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Amén. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Amén. Esto es lo que le pasaba a un pueblo que no quería trabajar. ¿Sabe usted cuál es la gran razón del fracaso de muchos matrimonios, hablando de lo económico, el fracaso económico, es que a uno no le gusta trabajar. El hombre, desde el huerto, está con que lo haga otro. Adán, en el huerto está la manifestación del pecado. O sea, esperar que alguien lo haga. Estamos hablando de hacer. Adán estaba en el huerto, acababa de pecar, y lo primero que dice es, mirá, yo en realidad dependo de ella. Yo dependía de ella. Ella me dio del fruto, yo comí. Si no me hubiera dado, yo estaba bien. Eso quedó instalado, es un espíritu. Acá los israelitas no tenían agua, ahora, porque antes no tenían carne, y antes no tenían maná, y antes no tenían sombra, y así. Y cuando le faltaba algo, lo primero que hacían era Moisés, que era en ese momento el referente, porque había sido su libertador, y decirle a Moisés, de manera desagradable, agresiva, murmurando, como dice la Biblia, amén, ¿escuchás? Diciéndole, no tenemos agua, pero ninguno en ese momento agarró, vio que no tenía agua y se puso a pensar, eran casi 3 millones de personas, no hubo uno que se ponga a pensar cómo podían hacer, dónde podía haber agua, cómo se hacía en el desierto, cómo se manejaban las cosas. Ninguno dijo, a ver, pará, no hay agua, no hay agua. ¿Dónde puede haber? ¿Cómo es esto? ¿Es un desierto? ¿Hay que hacer un pozo? No, habría que buscar. ¿Por qué no recorremos un poco? ¿Por qué no andamos para allá, voy yo para acá? Busquémosle la vuelta. A ver, hagamos algo. Lo que tenemos que tomar agua somos nosotros. Hagamos algo. No esperemos todo. Hace algo. No deja de hablar. Porque uno cuando no hace con las manos, hace con la boca. Pero ellos no tenían esto porque ellos eran, dice la Biblia, de jugar. Eran personas ociosas. Y estaban esperando que lo haga el otro, pero no era casi un problema de ellos. Era un problema que venía del huerto. Esto está instalado en el espíritu del hombre porque es una de las consecuencias del pecado del huerto. La mujer, la mayoría de las mujeres, con todo respeto a mi esposa sobre todo y al resto de las hermanas, con amor se los digo, no todas, pero la mayoría, están esperando que el marido la case, la pele, la cocine y la sirva a la gallina. No se ofendan, es con amor. Y hay muchos casos
no pocos, donde el marido está esperando que la mujer case la gallina, la pele, la cocine y la sirva, y ojalá se la coma por ella. ¿Sabes cuánta gente no hace nada? Pero mucha. No hacemos nada porque es un espíritu. Nosotros esperamos un avivamiento y estamos esperando que lo traiga Dios. Y ellos también estaban esperando que Moisés le dé agua. Y Moisés le dice, loco, hagan algo, no tienten a Jehová. ¿No se te ocurre nada? No, dice, nosotros queremos agua, no hay agua, queremos volver a Egipto. ¿Vos tenés agua? No, me vamos a Egipto. ¿Pero no se te ocurrió? No. ¿Agua o nada? Yo tengo agua. Y bueno, entonces ¿para qué sos Moisés? Solucionar los problemas, viejita. Pero vos podrías, no. Yo no, vos sos Moisés. Eso sigue hoy, en la Argentina de hoy. Y esto te digo de la Argentina, porque nosotros vivimos allá afuera, ya te lo expliqué hace unos domingos atrás, y somos de ese espíritu, ¿no? Yo no me defiendo. Si que te querés defender, te la regalo. Pero yo no me defiendo. Somos de ese espíritu. Seguro que los gobernantes tendrán su culpa. Más vale, ¿no? ¿Quién puede defender a estos chicos? ¿Querés esconder un elefante tras un maní? Imposible. Pero nosotros no tenemos manos, no tenemos pie, no tenemos voluntad. ¿En qué pasamos nuestro tiempo? Agradándonos. Esto es algo nuevo sobre la tierra, casi sí. Es algo que lleva unos 20, 25 años. Porque en la década del 70, del 80, la gente laburaba. Hace un tiempo, como hablaba el otro día, me acordé de la hermana Bernarda, Bernarda Fernández, una puertorriqueña que tuvo una revelación muy grande, un traslado, se murió, mucha fe del marido, porque se murió ella, y el marido la tuvo 3 días muerta en la cama, porque tuvo testimonio de que Dios la había trasladado al cielo y que iba a volver. Perdóname la fe, porque hay que tener esa fe. Y entre una de las cosas que la hermana Bernarda decía era que el diablo había doblegado la guardia y que había mandado muchísimos espíritus más a la tierra y que las cosas iban a empeorar, y las cosas empeoraron. Los que somos de memoria sabemos que las cosas empeoraron. La vagancia de hoy es el jugar de Israel, el jugar ese. Pero eso está metido en la sociedad. Todo el mundo espera que lo haga el otro. Y si el otro no lo hace, lo castiga, como Israel hacía con Moisés. ¿Sabes el porte? Mira, hay tanta gente que repite en la escuela que ahora han armado una ley, una metodología de que hasta cierta edad podés estar, y porque sí, porque a lo último tapás el sol, semejante lungo en la fila, no ves el sol, no la maestra. Entonces te dicen, no, loco, vos con más de 15 años no podés seguir en primer grado, anda a la tarde, ya no lo mandan a la noche, lo mandan a la tarde. ¿Pero vos te crees que hay tanta gente sin capacidad? No, es que no hacen nada. Pero vos sabés lo que es hacer todo el día nada. 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 Y te acostumbras, cuando te acostumbras a no hacer nada, es muy difícil que pases a la cultura del trabajo. Que de paso sea dicho, es un mandamiento. Porque no es una idea. Nosotros hablamos la parte espiritual, tocando la social para entender. Pero como iglesia nos interesa la espiritual. Esto responde a un espíritu caído. Entonces estos muchachos tenían sed, pero ellos jamás en toda su peregrinación del desierto, en ningún momento pusieron 1 centímetro para nada. Les faltaba algo a Moisés. Necesitaban algo a Moisés. Y nada de pedir, reclamar, murmurar, quejarse, ofenderlo. Y en lo espiritual esto es peor. ¿Sabes cuánta gente participa del evangelio? Y es peor, ¿por qué? Primero, porque lamentablemente la relación es personal. En el mundo, vos podés vivir a costilla de alguien.
En lo espiritual, no. Vas a estar siempre muerto. Porque hay muerte espiritual. Esperando que alguien lo haga por vos. ¿Que haga qué? Que se levante a la mañana a orar, que ore al mediodía, que ore a la tarde, que venga a las reuniones, que ayune, que busque la palabra. Alguien lo haga, porque es una cultura, es un espíritu, no te lo sacás duchándote. Hay gente que va a rendir exámenes y qué sé yo, y llega, hablábamos la semana con los chicos, y llega, rinde, y después la culpa es de Moisés. Ahora Moisés es la profesora. Digo yo, ¿seremos libres alguna vez de esto? Es posible. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esto y hacerse cargo? Es la diferencia en el Evangelio. Es la diferencia entre estar muerto y estar vivo. Una iglesia poderosa no se consigue mucho y cuesta mucho conseguirla. Acá tendría que haber mucha más gente que Dios llamó y trabajó y le puso, pero porque llegó el momento, cuando llegó el momento de orar y de ponerse a hacer, quedaron los que hacían nada más. Los que tenían la voluntad, sobre todo de orar. Los demás, como se cerró la roticería y ellos no cocinan, se quedaron en la casa con un montón de argumentos. Lamentablemente el infierno va a estar lleno de gente que no hizo su parte. Porque la vida espiritual, la vida, es producto de tu sacrificio. Porque la salvación de tu alma es el fruto de tu trabajo. ¿Escuchás? De tu trabajo. Nadie, ni Jesucristo, que hizo el 50% del trabajo, puede hacer la otra parte tuya que tenés que hacer vos, valga la redundancia, si es que dejás de jugar como en tantos ámbitos de tu vida. Porque no hay forma, nadie se puede arrepentir por vos, nadie puede orar por vos. Sí, se puede. Por eso la Biblia dice: el que esté enfermo, el que esté triste, el que esté angustiado, haga oración. Porque se puede orar por vos. Y es bueno pedir la oración, y cuando pedimos la oración estamos haciendo algo que está escrito. Y cuando la gente ora por nosotros es verdad. Y cuando estamos enfermos y venimos acá adelante, la Biblia dice que oraremos por los enfermos y se sanarán. Y hay un montón de cosas que tienen que ver con la oración donde vos te vas a sentir como en grupo, en familia, apoyado. Pero hay una parte. Vos no podés venir y decir: pastor, no se olvide de confesar ninguno de mis pecados. Porque no quiero que se le escape nada, no sea cosa que se olvide de algo y yo me pierda. Vos tenés que confesar tu pecado. Pero tampoco confesar los pecados es decir: bueno, pon la pava, voy a confesar. Porque el pecado es algo encubierto, que está en tinieblas. Cuando vos tenés tinieblas, seguro que tenés una parte de luz. Los primeros metros de la tiniebla, imagínate una calle donde se cortó la luz, que hasta cierto lugar están prendidas las luminarias y de ahí para allá están oscuras. Cuando vos empezás a caminar de la última luz a un poquito para adentro, bueno, un poco así que algo de luz hay, pero cuando entrás a caminar y te metés, está mucho más oscuro. Hay cosas tuyas que solamente las puede traer el Espíritu Santo a memoria, te la tiene que hacer vivir, revivir, todo un proceso para que vos llegues y digas: amén, lo acepto. Esto es todo un tema. Este jugar de Israel, que dice la Biblia que el pueblo se levantó a comer y a beber y a jugar, tenía que ver con esta actitud. Cuando se dice que nosotros los latinos somos vagos, se dice la verdad. Porque en nosotros, como sociedad, está instalado que lo haga otro. Esa idea del menor esfuerzo, que vos sabés mejor que yo, que está ahí afuera. Mira, yo estoy buscando un trabajo. Te digo lo que dice el mundo, que lo dice, no lo dice de hoy. Pero quiero pocas horas, quiero muy buena plata y no quiero problemas.
Porque eso ¿lo escuchaste cuándo por primera vez? ¿Hoy? ¿Hace 20 años? Tengo un trabajo bárbaro, mira, no hago nada y me pagan 1.500 pesos. ¿No lo escuchaste nunca eso? Está todo bien, porque de última es una cosa instalada, es una cultura, la ley del menor esfuerzo, pero está escrito, ahí empiezan los problemas, de estos muchachos que no solamente ahora que les faltó el agua, vos pensás, ni siquiera uno de 3 millones de personas tuvo la iniciativa de decir, bueno, pero no sé, pará, no lo vayamos a pelear a Moisés, vamos a pedirle una idea. Porque si él estuvo en el desierto tantos años, debe saber, qué sé yo, capaz que tiene una pala. ¿Vos te portás así porque sos malo? No. Vos te portás así porque estás muerto. Y la muerte es triste cuando vos pensás que estás muerto ahora y eternamente si no te despertás antes de partir del cuerpo. Y la muerte es producto del pecado. No es que no tengamos capacidad, es que queremos estar todo el año hay una figura italiana que dice el dulce far niente, el dolce far niente. Y no es que dolce el nombre y far niente el apellido, es una frase que significa el dulce far, hacer nada. El dulce hacer nada, el dulce far niente. ¿Qué ha fatto? Niente. Nosotros, lamentablemente, hablando de lo espiritual, tenemos que hacer algo para estar vivos. Algo tenemos que hacer para estar vivos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y no esperar el otro, no esperar el culto maravilloso. El culto maravilloso es muchos maravillosos haciendo un culto. Es el culto de los vivos. No el culto de a ver qué va a pasar. Yo siempre me acuerdo, discutíamos en alguna época, nada más que por eso. Cuando en la casa de la madre de Dina, a los padres, alguien no iba a la reunión y dice, ¿cómo estuvo el culto? Y yo decía, mirá, yo me agarraba unas motos, porque dije, escúchame, esto no es un partido de fútbol. Vos no podés estar en tu casa y decir, ¿quién ganó? A Dios tenés que buscarlo vos. Y lamentablemente tenés que tomarte el trabajo. Es un trabajo. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Hacé tu parte, cumplí tu ministerio, hacé tu parte. Ahí tenés una iglesia poderosa. Israel tenía un pecado, no hacía esto, te vuelvo a repetir, porque era malo, porque estaba mal educado, porque la familia le dieron la madera fría. Cuando era chico, el Moisés estaba sin frazada y tenía un complejo psicológico. No era un problema natural, no era un problema de cultura, era un problema espiritual. Son espíritus, porque el único que no tiene nada que hacer es el diablo. Los demás están todos en su lugar con un trabajo tremendo. Jesús dijo, mira, nosotros en el cielo tenemos un trabajo que hasta el Padre trabaja. Cuando la idea esa de como decir, bueno, llega un momento que a tu viejo le decís, cuando ya es mayor, le decís, bueno, mira, quédate en casa. No, hacia allá trabajamos todos. El único que anda buscando, un día en la época de Job, se lo encuentran al diablo, que venía. ¿Se acuerdan que le pregunta a Jehová? Dice, diablo, dice, ¿de dónde venía? Está escrito. Dice, no, de recorrer la tierra. ¿Sabe cómo le dicen a eso en el Alto Valle de Río Negro? Bardear. Dice, no, bardeando. Dice. Y yo un día le dije a uno, ¿pero qué bardear? ¿Andar por la barda? No, dice, bardear. ¿Pero qué bardear? Bardear. ¿Pero bardear qué es? Y andar bardeando. Pero... está bien, le digo, sí, más vale que bardear y andar bardeando. Y si hay más de dos, será bardiemos. Pero digo, ¿qué significa? Nada, dice. Nada, andar, dice, ir a la plaza, chuparse una cerveza, encontrarse con un amigo, ir para allá, acompañar a ese para allá, después encontramos otro, lo acompañamos para acá. Después ir al ciber y bardear. Y en el ciber, ¿qué hace? No, chatear. ¿Y qué? Chatear. Y después si está la novela, el partido, depende si es mujer o hombre. Y a la noche nos juntamos con los pibes.
Y bardeamos. Son tantos los que están bardeando en la Argentina, que así de Villa Miseria tenemos, que así de manifestaciones tenemos todos los días, y que así de problemas económicos vamos a tener el día de mañana, cuando los bardeadores profesionales tengan que comer por sí solos, y sean tantos los que salgan a robar, que ya va a haber que poner un aviso en el diario: podés venir a casa, porque no van a saber a quién robarle. Porque si hubo algo que mató las civilizaciones, y te estoy hablando de Roma, poderoso imperio, más de 1000 años, monstruos totales, proféticos, hierro, algo inquebrantable, murió de dentro. Roma murió de dentro. Roma murió de adentro, como un árbol que se pudrió de adentro y le quedaba la cáscara. ¿Y sabes cómo? Por exceso de esclavos. Eran tantos los esclavos, que al principio era bárbaro tener esclavos, pero después eran tantos, que se terminó la realidad de la esencia del trabajo, la producción, el consumo dentro de la nación. Y se murió. Porque vos podés tener, como en aquellos días, 2 esclavos, pero no 100.000, sobre una población real de 1000, de 10.000, de 5.000, y cada vez eran más chicos los reales, los que trabajaban, los que tenían una chacrita, esto, lo otro, y se terminó muriendo. Se quedó sin la realidad. Esto es algo espiritual. La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque es algo espiritual. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué queremos? ¿Ser llenos del Espíritu? Hay una promesa en la Biblia. Vos, para ser lleno del Espíritu, tenés que ponerte a trabajar. Por eso no sos lleno del Espíritu. No, que si no es mi tiempo. No, tu tiempo es hoy de ser lleno del Espíritu. Está bien, Dios nos trata, vivimos muchas cosas, tenemos que pasar muchas experiencias, pero estamos hablando de nosotros, que ya hemos pasado no sé cuántas experiencias. No sé a mí no me faltan muchas, no sé a vos. No hay que decir: hoy mirá, los hermanos recién se convirtieron. Es más, si a mí Dios me dijera: todavía te faltan 10 años de experiencia, yo le diría: ¿por qué no? Hagamos un voucher, algo, pero cortémosla, achiquemos. Está en nosotros. En lo terrenal se manifiesta en lo económico. No estoy hablando del trato de Dios, estoy hablando de la voluntad de trabajo, son dos cosas totalmente distintas. Antes, en la antigua Roma, y siempre hablando de Roma, los padres tenían muchos hijos porque la idea era 7 hijos, 7 manos de obra, y la gente trabajaba en familia y hacían, inclusive acá en el Valle, la mayoría de los galpones en Paque, fueron familias que se mataron. Pero a las 7:30 de la mañana, a 6, el chacarero se levantaba y tenía un pibe de 13 y se levantaba con el pibe. Ahora, o después, el pibe, como te dije el domingo pasado, se levantaba más tarde porque había salido de noche, y en el auto, y cuando el padre se murió, ahora vos vas a una ferretería, te atiende el dueño, el empleado, y el tercero, el hijo del esa fortuna que había. Porque alguna vez tenés que laburar. Alguna vez. Pero eso es un espíritu. El no hacer nada es un espíritu. Te digo, en lo material no es el tema de la iglesia, pero en lo espiritual es perdición. Vos te perdés. Amén. ¿Viste que en el mundo dicen nadie te va a regalar nada? En el Evangelio es peor, porque Jesucristo hizo su parte, pero esa parte depende de que vos trabajes para vida eterna. De que te pongas las pilas. Y uno trabaja de muchas maneras en el Evangelio. ¿Amén? Mirá lo que dice el Salmo 6. Esto estaba en Israel. Esto dejó a Israel en el desierto, postrado. El ocio. No, pero más que ocio, jugar. ¿Amén? Hoy, después de aquello que te contaba de la hermana Bernarda, que se profetizó, aparecieron un montón de medios, de elementos. Buscá Salmo 6 y levantá la vista, por favor, que hicieron tremendamente grande el ocio. ¿Por qué? Y claro, porque ahora te imaginar, hay 3 millones de jueguitos, 4 millones de computadoras, internet, que el televisor las 24 horas, y qué sé yo, y si uno no tiene una buena administración del tiempo, si uno no tiene temor, si no se pone las pilas con lo espiritual, vos te tenés que pararte hoy
Y la idea es esta, vos parate y pensá qué hiciste ayer. Anotá las horas que estuviste bardeando, grande o chico seas, y decime si realmente buscaste a Dios. Tenés que hacer vos el análisis, porque esto es una cuestión de perdición o de salvación. Amén. Y uno tiene que ir empezando a ajustar su vida, como el que ajusta un auto de carrera para dar la vuelta cada vez más rápido. Ajustar su vida. Yo estoy teniendo muchas horas de esto, estoy teniendo mucho aquello, estoy pasándome la raya acá, me tengo que poner en esto, porque la vida eterna es larga, y estar muerto eternamente no es moco de pavo. Y me tengo que poner las pilas con el Señor, porque lo del Señor es verdadero. Allá vas a descansar. Y esto es verdad. Porque está escrito, descansarán de sus obras. Cualquiera que se ponga las pilas, que se consagre, que se ponga a trabajar en su santidad, que empiece a ajustar su rutina diaria, que se empiece a levantar más temprano, que no se acueste tarde bardeando hasta las 2 o 3 de la mañana, que empiece a ajustar el autito de acá y de allá, que empiece a buscar la palabra, que lea, que ore, que busque, que ayune. Ese tipo tiene un poder del Espíritu. Y una iglesia que va a tener un avivamiento, una iglesia que va a trabajar por el avivamiento. Amén. En el Salmo 6, ¿cuál es el problema del pecado? Antes de decirte esto, el problema del pecado es una cosa que la iglesia atendió por mucho tiempo. ¿Se acuerdan que siempre se le dio al pecado? Dice la Biblia que el pecado es el aguijón. El aguijón, ¿viste que las abejas tienen aguijón? Hace poco hubo un caso muy famoso en el mundo de una mantarraya, con Irwin, el australiano, que se murió porque estaba filmando en el suelo marino y una raya le clavó el aguijón en el corazón. ¿Sí? El escorpión tiene aguijón. La avispa tiene un aguijón de 3 a 5 centímetros. Es una extensión de la dermis, de la epidermis, de la piel, que termina en punta como aguja y se clava en el oponente, en el insecto, ¿sí? Un aguijón. Y por medio de ese canal, de ese conducto que funciona como una aguja de una jeringa, el bichito te manda generalmente veneno. Es su arma. La abeja mielera es la única de aguijón, y la abeja mielera tiene un aguijón como anzuelo. Viste que los anzuelos no salen fácil. Entonces, por eso cuando ella pica, la obrera pica, lo pierde. Porque es como un anzuelo. Se queda enganchado en el otro. Amén. Dice la Biblia que el aguijón, mirad el lugar del pecado, el aguijón de la muerte, ya no de la abeja ni de la avispa, el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Ahora lo vamos a leer. El aguijón de la muerte es el pecado. Claro, toda la vida se habló del pecado y la gente se cuidó del pecado y se cuidó tanto del pecado que terminó persiguiendo a todo el mundo y haciendo del pecado como un dios. Pero el pecado es nada más que un aguijón. Porque lo que el enemigo quiere poner en vos no es el pecado, es la muerte. No sé si ves la diferencia. Es como si vos decís, me tengo que cuidar de las balas. No, no te cuides de las balas, cuidá que te maten. La mayoría de los equipos comandos, las arengas, ¿viste? De los jefes militares, cuando juntan el equipo, ¿viste? Las películas que lo juntan, y dicen, bueno muchachos, vamos a la misión ahora, fuerza, vamos, garra, pila, todos comunicados, todos judos, venceremos, hurra, sí, ahora, ¿ah? El consejo que siempre se da es, muchachos, sí, manténganse vivos. Mantenete vivo. Porque sí, podés decir, agachate cuando veas una bala, obvio. Cuídate de las granadas, o como dijo el sapo, ¿no?
A mí lo que me mata es la aplanadora. Que parece una tontería, pero hay que ver cuál es la aplanadora. Entonces, uno de los consejos que se le da a los soldados es mantenerte vivo. Porque cuando vos estás pensando en mantenerte vivo, tenés muchas más posibilidades de salir vivo. ¿Y en lo espiritual? Vos sabés que el mundo está muerto en delitos y pecados. La muerte entró al mundo, dice la Biblia, por un hombre, por una mujer en este caso. Después pasó a todos los hombres porque todos le pusieron el aguijón a todos. ¿Sí? Y la iglesia tendría que estar viva, viva de entre los muertos. Viva para Dios. Los muertos son personas enfermas, porque el pecado, que es la aguja, ¿sí?, transmite un veneno mortal, que es la voluntad del enemigo, que termina transfiriéndote una enfermedad de muerte a vos. Porque la enfermedad del pecado termina matándote espiritualmente ahora. Y luego, si no te arrepentís y no te volvés a la vida, pero ahí está el problema, que para vivir hay que laburar. O vos para vivir acá no tenés que laburar. ¿Es una paradoja? No, es una parábola. Dios nos dejó acá un ejemplo. Si vos no trabajás, vivís, y yo qué digo, no. Porque de alguna manera algo tenés que hacer para tener un dinero, para comprar. Distintas situaciones pues nos pueden pasar económicas en la vida, como los testimonios que oímos todos los días, y que tenemos problemas de plata, pero una cosa es no tener voluntad, ánimo, otra cosa es... O sea, no estamos hablando de momentos en la vida, estamos hablando de bardear la vida, no sé si me entendés. O vos no conocés a nadie que se pasa la vida bardeando. Si vas a hacer la lista, tendremos que traer un rollo de papel higiénico. Gente que siempre no me moleste a mí. Ni hablar, mira, no me haga hablar porque me voy a ir de lo espiritual y esto es espiritual. Para estar vivo, vos tenés que trabajar. Porque lamentablemente la vida de Dios viene a partir de un trabajo del creyente, que es ponerse a hacer todo lo que Dios te manda a hacer para mantenerte vivo. Y no pecar, la idea no es no peques, la idea es mantenerte con vida. Y esto lo tenemos que entender nosotros para el avivamiento. Cuando Dios te dice que vos no peques, lo que te está diciendo es mantenete vivo, mantené la vida, mantenete con vida, no me regale la vida por nada. Cuídate de lo que te mata. Cuídate de la pornografía, cuídate de esto, cuídate. Cuida la vida. Amén. El pecado es el aguijón, nada más. En el Salmo 6, como te decía, versículo 5, ¿sí?, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Entendés por qué el mundo no se acuerda de Dios? Dios no te, ahora ponete en lugar del Señor. Y pensá en Israel, que es nuestro ejemplo. No solamente en el Israel del desierto, sino en el Israel, y juntá esto con lo del miércoles, amén. No solamente el Israel del desierto, sino el Israel de tantos años. Y meditá conmigo y reflexioná en la palabra, porque más allá de lo que yo te diga es el espíritu de la palabra, amén. Y decime, ¿alguna vez Israel trabajó? No trabajó. Por la salvación de su alma, trabajó. Por hacer santo, trabajó, por hacer engrandecer la nación, por mostrar a Dios. No. Vos mirá la Biblia. Y si vos te pones a trabajar lo espiritual, en serio, aparecen las riquezas del reino de los cielos. Pero los muertos, ¿sí?, no tienen memoria de Dios. Entonces hay personas que vos le tenés que decir, no, pará, pero no fue la circunstancia, fue Dios. Bueno, sí, Dios, fue Dios.
Los muertos, llega el domingo a la mañana o el miércoles o la hora de la oración y no llegan. No acá, sino a la casa de Dios, al monte, porque están muertos. Si vos querés sentirte solo, organizá un picnic en el cementerio, comprás todo, te ponés ahí y le decís, muchachos, vengan. Y no va a venir ninguno. Están muertos. ¿Y todos se murieron de una enfermedad? Bueno, este se murió sano. ¿Quién era? Mandrake. Y la enfermedad esa es la que te transmite el enemigo, que es toda su voluntad, como pasó en el huerto. Y el problema del diablo que tiene poder. Porque yo me hacía una pregunta. Eva, en el huerto, y todavía tengo la pregunta, estaba sin haber caído todavía y entró en conversación con la serpiente. ¿Cómo fue que le prestó atención? Es la pregunta que yo tengo en oración todavía. Pero no quiero una respuesta de esa que dice, sí, no, porque 2 más 2, 4 y yo 3. No, una cosa real. No, porque era mujer. Tampoco. Ella estaba en un estado como los ángeles, ¿está bien? Y ella tenía conocimiento de Dios y estaba a la presencia de Dios y sin embargo le prestó atención a la serpiente. Y lo único que me alcancé a entender, que me costó un montón porque no entiendo nada todavía, que el Espíritu me susurró, es que yo como que me dio a entender, pero muy borroso, algo real, sí, que yo descontaba el poder del diablo. Digo, bueno, sí, claro, tiene tanto poder el diablo en relación a nosotros, en relación a Cristo no, porque Cristo lo venció. Pero nosotros, criaturas débiles, convenció a los ángeles, ¿no? Tiene tanto poder la palabra, el espíritu del diablo, tanta atracción, tanto imán, tanta fuerza, que logró que ella entre en la conversación. Primer paso. Una vez que le prestó atención, puso otro ladrillito, después puso otro, hasta que logró el objetivo. ¿Cuánto más vulnerables somos nosotros? Entonces, cuando hablamos de la tentación, cuando vos pensás en el pecado y pensás en la tentación, tenés que pensar en la muerte. Y si realmente trabajás por lo espiritual, que es por la vida, pero trabajás con visión de Dios, no trabajás para brillar en la iglesia, ni trabajás, digo cosas, ejemplos, ¿no? Ni trabajás para comer a fin de mes ni para pagar tus cuentas nada más, sino que trabajás para estar vivo con la vida de Dios, que fue lo que Jesucristo compró en la cruz, la vida de Dios. Porque Jesús no pudo terminar con la muerte, en principio terminó con el aguijón. Dice la Biblia que Cristo quitó el pecado. O sea que si vos realmente trabajás por estar vivo, por lo espiritual, por meterte en Dios, por vivir en el Espíritu, te va a perseguir una abeja sin aguijón. Porque Él quitó el pecado, quitó el aguijón. Siguió la muerte ahí, pero no te llega. Porque falta el conducto. Una iglesia viva es una iglesia que trabaja. No es que algunos trabajan. Porque lamentablemente en el Evangelio vos tenés que trabajar por tu vida espiritual. Afuera tendría que ser igual, pero no es igual, porque generalmente son... Mirá, ayer fui a la inmobiliaria y la mujer de la inmobiliaria me dice, estoy cansadísima. Una chica que yo conozco la familia y por eso siempre hablamos. La mamá de tu compañera, de muchos años, de mi papá, amigos, y ella me relaciona de ahí. Estoy cansada, dice, porque acá todo me lo traen a mí para hacerlo. Porque no me podía atender. Dice, todo al final lo termino haciendo yo. Son 3 personas y ella decía que la sobrecargaban de trabajo. Eso no es una novedad. En cualquier grupo de trabajo, vos sabés que donde hay uno que tiene pila, a ese lo llenan. Que tiene ánimo de trabajo, a ese le dan todo. Pasa así. Es como cuando van a hacer fuerza. ¿Vos te das cuenta que el otro hace fuerza? Se hace.
En la vida puede ser que vivas y hasta tengas dinero así, con el esfuerzo de los demás. En el Evangelio, nadie va a cosechar lo que no haya sembrado y trabajado. Por eso no se brilla. Por eso hay tanta gente allá afuera que viene un predicador. Vos decís, ¿cómo puede ser? Si ya pasó esto toda la vida. Viene un predicador, van todos para allá. Predica, dice lo que nosotros decimos todos los días acá. Hace el llamado adelante ese para arrepentirse, para llorar en público y qué sé yo, que está bien, que tiene de malo, es una forma. Y pasan todos creyentes. Hasta por ahí si vos mirás a alguno tiene un hilito, un pastor con una careta, tiene un hilito, ¿viste? Todos creyentes. ¿Por qué? Porque pero si como un creyente y nada, está acá y no pasa nada. Viene otro. Todos van ahí, boom, todos ahí. Porque están con este espíritu, que lo haga otro. Encontremos al que lo tiene. Encontremos al que lo logró. Cuando Israel vio que Jesús lo tenía para dar, 5 o 6 mil personas cruzaban el desierto, no le importaba la familia, los pibes, nada, atrás de Jesús, allá en la loma donde el diablo perdió el poncho. Y Jesús le dijo, muchachos, ustedes me siguen porque yo les di de comer, están equivocados, pónganse a laburar, pero no por la comida que perece, porque han hecho un esfuerzo tremendo por el pan, pero guarda que hay otra comida que a vida eterna permanece. Ahora, si nosotros entendemos esto, entendemos que no trabajamos sino para estar vivos, para escapar de la muerte. La muerte te la produce la enfermedad. Cuando vos estás enfermo, estás débil. No, imposibilitado porque no estás con toda la fuerza como para involucrarte con la actividad de la vida. La enfermedad te retira, te debilita. Y el pecado hace eso. Te quita las ganas. Te detiene ahí y dice, tendría que ir a orar. Cuando vos decís, no, tendría que ir a orar. Porque entendés que hay que ir a orar, que dijo el pastor que la iglesia está buscando un avivamiento. Y decís, mirá, la iglesia está buscando un avivamiento. Empezó el torneo de apertura. No, pero no es lo mismo, bichi. No, sí, bueno. Sigamos jugando. Mirá, en 3 millones de personas, mirá el porcentaje. Había 3 tipos que no jugaban. Moisés, Josué y Caleb. Y cada uno recibió su premio, porque esa es la ventaja del trabajo, Dios te paga. Dios te paga en vida, primero la vida de Dios, gozo, paz, paciencia. Después la añadidura, y te paga a vos, porque Dios te paga en justicia. Mientras vos estás esperando que el otro lo haga. Nosotros necesitamos una iglesia donde todos estén vivos. Y todos vamos a estar vivos porque trabajamos por nuestra vida. Y vos vas a venir a orar la semana que viene, de lunes a viernes, pero vas a venir a orar para salir de la muerte. Entonces no vas a estar acá, la chica que está, la bendición, el pecado. La chica anda, no pasa nada, se había quedado sin pila. Estoy siempre en el mismo horario. De la vuelta del cordero, no, tiene que volar, algún día tiene que volver. Una oración de esas oraciones que no sabés, viste, como cuando estás en el bar, te dan lo mismo, te sirven soda y qué rico el tinto, porque ya está. Sin sentido, participás sin sentido, no. Lo más importante que vos tenés que entender es que vos tenés que escaparle a la muerte, porque la muerte es eterna. No es muerte de ahora, que vos te levantás sin ganas de servir, sin ganas de adorar. Mirá, ¿sabés cómo pasa cuando vos empezás a dejar la oración? Y esto no me lo venga a decir a mí. Porque yo no soy cebra, ¿me entendés? Como para decir, ¿de qué se trata? Es decir, entiendo, soy un ser humano, soy un hombre. Cuando vos dejás de orar, se nota un montón, no digo para los demás, sino para vos, ¿sí? Empezás a achicarte el horario, empezás a achicarte por acá, empezás a achicarte por allá, que no necesariamente
está relacionado con la hora que llegas al templo, sino con el día, amén. Porque venís a orar y ese día parece que te mandaron a llevar al bebé Sansón al baño, así va. ¿Te parece que es una locura? Cuando vos estás trabajando en oración y metido, la oración es así. Pero vos cuando orás, le escapás a la muerte. Cuando vos trabajás por tu vida espiritual, le escapás a la muerte. Participás de la vida. Como dice Colosenses, de la abundancia de las riquezas en Cristo Jesús. Amén. Y nadie puede tener, vos no podés, es decir, suponete que estés en el hospital, te vas a hacer un análisis y se muere una persona, lamentablemente, en la habitación de al lado, y vos no te morís porque se murió él. O sea, esto es personal. Así como cuando se muere alguien, vos no te morís, cuando alguien tiene vida, vos podés recibir destellos, pero no la vida de Dios. Y la iglesia está acostumbrada a las migajas cuando Dios quiere abundancia, darnos abundancia. Dice, en la muerte no hay memoria de ti, pregunta, en el Seol, ¿quién te alabará? Amén. En la muerte, ¿sí? En la muerte no hay memoria ahora, mientras vivís. Y después, en el Seol, cuando venga la vida eterna, ¿sí? ¿Qué va a alabar a Dios? No, dice que a Dios lo van a alabar en la ciudad de oro, en gloria. Presencia, va a estar ahí el Cordero y Dios, y se va a alabar a Dios. Pero no en el Seol. Ahora, podemos estar tan muertos que no nos damos cuenta que tenemos que trabajar para la vida eterna. Y sí, puede ser, pasó. A Israel le pasó toda la vida. Es más, vino Jesús y se dieron cuenta que estaban muertos. Amén. Primera de Corintios 15. Lamentablemente, este espíritu de jugar, de pasar el tiempo, de agradarse a sí mismo, de entretenerse, de no considerar las cosas serias, ¿sí? O con seriedad, está en el hombre, viene de los días del huerto. Pero hay una buena noticia para Israel y es que Cristo no solamente se lleva algunos pecados, sino que se lleva este también. Amén. Y nosotros necesitamos una iglesia, no porque yo necesite o vos, nosotros necesitamos una iglesia, ¿no? Donde cada uno trabaje por la salvación de su alma. Porque lamentablemente podemos ayudarnos, podemos acompañarnos, podemos bendecirnos, pero hay una parte que la tiene que hacer cada uno por sí. Y no puede seguir esperando del otro para que este mundo, primero este pueblo y después este país, deje de ir atrás de cuánto evangelista aparezca. Porque nadie puede darte lo que Dios te quiere dar a vos. En 1 Corintios 15, 55, vamos a repasar algo de lo que hemos dicho, dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Lo encontraste? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué dice el 56? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Amén? O sea, cuando el bichito te clava el aguijón, la abeja, que es lo más conocido, ¿sí? A vos te produce, depende de cómo seas de alérgico, a mí se me hace una roncha tremenda, bueno, tampoco, ¿no? Pero se me hace una roncha. Porque te inyecta un líquido. En el caso de la abeja no es venenoso, pero el aguijón funciona como una agujita. Acá, el diablo te clava el aguijón, como le pasó a Eva, y lo que te mete es la muerte. Por eso Dios dice que no perseveremos en el pecado. Y para no pecar hay que trabajar. En la vida personal, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, para eso está el Espíritu Santo. Para que no sea un hombre el que te diga dónde, cuándo y cómo. ¿Qué tenés que dejar de hacer? ¿O qué tenés que empezar a achicar en tu vida? ¿Y a dónde tenés que aumentar la actividad? ¿Que no tenemos capacidad? No, mentira. Mirá, si Dios dice que el hombre puede ser salvo, el hombre tiene capacidad. Claro, cuando vos estás toda la vida bardeando, llega un momento que no tenés capacidad para nada. Y como por bardear no te pagan, encima te recibiste de algo que no es negocio.
El otro día me encontré con alguien, te voy a contar una anécdota, no viene al caso, que me comentaba 51, 52 años. El fin de semana pasado salimos a comer y fuimos a bailar. Bueno, bailar a los 18, 19, 20, 17, 21. Pero a los 52. Te ponía a bailar con una mujer, porque ahí va toda gente grande, te ponía a bailar. Dice, ¿te llevo a casa? Chichi, porque se va la pareja y la chica le dice, sí, pero primero pasaba que me tomo la presión. Porque a esa edad, pasás por la guardia, le tomo la presión si vamos ahora a casa. No tenés 18, tenés 52. ¿Sabes cuánta gente hay que bardea de mayor? ¿Caso? Y no es una crítica porque a nosotros no nos interesa el mundo, a nosotros nos interesa los que Dios llama. No tiene sentido pegarle al mundo, el mundo es mundo y está bajo el maligno. Pero que digo como algo social. ¿Vos viste cuántos boliches de gente mayor que hay? Boliches, sí, o sea, lugares para bailar, para tomar algo. Hay varios. Quiere decir que la gente va. Mira, uno puede ser vago toda la vida. Toda la vida. Lamentablemente para los llamados, la salvación no depende de la vagancia, depende del trabajo. Es decir, de tomar la palabra de Dios y empezar a ponerla por obra. Y ponerla por obra es un trabajo. ¿Por qué? Porque vos te querés escapar de la muerte. Querés salir de la muerte. No te importa, porque acá no importa el matrimonio, aunque es muy importante, pero en lo espiritual no tiene nada que ver. Vos tenés que tener vida a vos. Si tu mujer no tiene vida, problema de ella, orá por ella. Si tu marido no tiene vida, pero que no te arrastre, porque Cristo murió para que te salve, ¿por qué vas a cambiar la vida de Cristo por agradar al hombre? No estoy hablando de ser agresivo, siempre con amor, con buen trato, con cariño, pero ¿por qué vas a regalar la vida de Cristo? Porque alguien sigue vendido al pecado. ¿Querés ser de bendición para tu casa? De última para tu mujer o para tu marido. Busca la vida de Dios. Porque dejar de pecar es ir a la vida. Y para eso, como te digo, hace falta trabajar. Es fácil ir a la oración siempre a reclamarle a Dios, a reclamarle a Dios. Hay muchas cosas que le reclamamos a Dios, las tenemos que hacer nosotros. Después en vez de decirle, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me da lo otro? Decirle, ¿cómo hago? Ah, dice Dios, ¿vos querés una pala? Sí, no, sí hay. Mandame una pala. El idioma de los ángeles. Bueno, amiga, salió. Si Dios, mira, Abraham era muy trabajador. Y en la Biblia, la gente que fue líder y que David y todos los fueron trabajadores. Abraham fue tan trabajador, que tuvo problemas políticos. En aquellos momentos los lugares eran chicos. Para tener problemas políticos tenía que tener problemas con el vecino, no eran naciones. Pero ¿qué pasa? No había mucha ganadería, no había mucha riqueza, no había mucho desarrollo porque no había agua. Pero Abraham, el papá, nuestro padre Abraham, Isaac hizo lo mismo, hacía pozos. Él le daba y encontraba agua. Entonces venían los otros y decían, este pozo es nuestro. Bueno, decía Abraham, y decía otro. No, pero este estaba, viste, porque mi territorio llega acá, porque bueno, listo, Abraham y hacía otro. Y al último le dijo, Abraham, mirá, este no me lo quité. Entonces fue próspero en ganado. Después vinieron los otros y lo taparon. En vez de usarlo el pozo, dice que lo taparon. Porque mucho de la envidia del mundo es no porque vos tenés, es porque vos trabajás. Entonces la envidia nace ahí. ¿Cómo este tiene? Y ponete a laburar. Bueno, pará, tampoco la pavada, ¿no? Después vino Isaac. Tenía el mismo espíritu del padre. Dice que agarró todos los pozos del padre y los rehizo. Y le dio a beber a sus ganados y demás. Porque Dios nos bendice, Dios nos abre los cielos, Dios nos ayuda, pero vos tenés que ponerte las pilas. Amén. Dios quitó el aguijón. Cuidemos la vida. Una iglesia que cuida la vida, que entiende que no debe pecar para estar viva, no para agradar al hombre.
y que entiende que tiene que hacer su parte, que la vida espiritual, que puede estar lleno el espíritu ayer, pero depende de su trabajo, de su actividad. Amén. Es una iglesia poderosa, es la iglesia del avivamiento. Un avivamiento sin trabajo, un cuento de hadas. Amén. Proverbios 1:17. Cuando alguien es vago, es vago. Vamos a ir terminando, porque esto es algo espiritual. Esto es espiritual. Vos pensá ahora en una iglesia como la nuestra, que tiene muchas cosas instaladas y que Dios está bendiciendo con la palabra, que comprende esto. Que hay pereza espiritual, que es un espíritu. Y como es un espíritu, vos no tenés que decir, no, yo no. Vos tenés que decir, yo soy hombre o mujer, no importa, porque el sexo, lo espiritual, ya el Señor aclaró que no tiene peso. Es lo mismo. No hay varón y mujer en Cristo, no hay. En Cristo. Después sí, el decoro, la forma de la mujer, el lugar, un montón de cosas que la mujer tiene que guardar, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. No hay diferencia entre un hombre y una mujer. Jesús no fue el primero que igualó los derechos. Antes que estos viejos junten la feminista para hacer la murga. Porque él dijo, no hay diferencia. Ustedes votan el mismo deberes y derechos que tu marido, el marido. Acá no hay sexo. No hay impedimento. Cuando vos te pones a ver todo lo que dice la Biblia, no hay impedimento. Amén. Y el Señor, una iglesia donde vos venís a orar para escaparle a la muerte. Suponete que vos estés por chocar, vení, Dios no quiera, de frente en la ruta, ¿va a clamar o no va a clamar? Está el ángel al lado, ¿te va a clamar o no va a clamar? Te dice el ángel. ¡Sálvame! ¡Libérame! ¡Quítalos! Porque se te viene de frente. Cuando vos entiendas que ir a la oración a la mañana en tu casa y sobre todo en la congregación es escaparle a la muerte, no va a orar, va a aullar. Y aunque uno llore, porque la Biblia dice que Dios oyó la voz de las lágrimas. Tiene una voz las lágrimas. Las madres lo saben porque saben cuando el chico llora de una, viste, como que tiene una frecuencia de por qué llora. Amén. Y la gente ven, y nosotros vengamos a orar como estamos viniendo y estamos haciendo bien para salvar nuestra alma, para escapar de la muerte, para tener vida eterna y para entender que el trabajo espiritual que nosotros tenemos que realizar, lo tenemos que realizar nosotros. Y nadie puede hacerlo por nosotros. Amén. Miren lo que dice Proverbios 1:17. Bueno, vamos a leer un poco antes para ir terminando. No, 17. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Esto dice el proverbio y debe ser verdad. ¿Amén? Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. Está hablando de gente que se junta para hacer lo malo, no me quiero extender, después podés leer el capítulo, quieren derramar sangre, robar, asesinar, como decir pandillas. Mira lo que dice la Biblia. Fíjate el hombre hasta dónde es vago. Dice que delante de un ave no conviene tirar una red, ¿sí? Porque si el ave la ve, no la vas a cazar. ¿Amén? Eso dice la Biblia. Es en vano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo lees? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos, ¿sí? ¿Lo lees? De toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Fíjate lo muerto que estamos. Que si vos delante de un ave, ¿entendés la palabra? Quiero decir, ¿la leíste? Si vos delante de un ave, dice la Biblia, yo le creo, no conozco el caso, pero debe ser. Pones una red, el ave va a decir, pillín, pillín. ¿Vos me querés cazar? No, y escaparía, en vano, dice la palabra. El hombre se echa la red solo, se pone el lazo solo y es contra su alma, contra su propia alma. Es decir, decide por cosas que lo van a llevar a la muerte espiritual
igual va y las hace. Para después llorar y volver, rogar para volver a la vida. ¿Estamos enfermos o no estamos enfermos? Porque la decisión, el ave ve y toma la decisión. ¿Está escrito o no? Me pegó mucho esta palabra a mí. ¿Sí? Dice, en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. ¿Amén? Para ir terminando, busca 2 de Timoteo, último pasaje. Lo que Dios espera es que nosotros, los que participamos de la fe y de este llamado, hagamos, 2 de Timoteo capítulo 1, hagamos un ejercicio de conciencia y pongamos una pequeña idea de cosas en orden. Primero, la promesa. Está. Segundo, si estamos trabajando en función de esa promesa o estamos esperando, nada más como Israel. Moisés, sí. ¿Cuándo llega el paquete de Oca? Amén. Y ponernos a trabajar para escaparle a la muerte, para vivir para Dios, por la vida. Amén. Cuando vos agarres la palabra, vos tenés que tener presente, yo estoy trabajando para la vida. Vas a orar, yo estoy escapándole a la muerte. Amén. Por eso el Señor dijo, con toda la fuerza, con toda el alma, con todo el corazón. Ya, con los que somos, tenemos un avivamiento. Si tan solo ninguno de nosotros esperara, porque una cosa es que vos vas a recibir, porque de otros hermanos siempre vas a recibir, pero no esperes recibir. Pensá en tener para dar, en hacer tu trabajo a full. Y antes de fin de año nosotros tenemos el avivamiento que el mundo está esperando. Pero si dejamos de jugar, si no, vamos a seguir así. Se va a parar la paloma o el ave, no sé cuál es, y uno va a decir, che, Luca, pero ¿no viste la red? Esquivala. Porque te agarran en la red, después te hierven. Cuando vos veas una red, esquivala. ¿O sos hombre? Segunda de Timoteo 1:10 dice lo último de lo último. Dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vos muerto no podés predicar el Evangelio. Quitó la muerte porque quitó el aguijón. La muerte sigue, pero a vos no llega porque no está el aguijón. Porque vos cuidás la vida que Dios te dio. Y cuando ves que te están absorbiendo las tinieblas, escapás. Y empezás a conocer otra vida, las riquezas de Dios, como veníamos. Porque los ricos, vos te imaginás, va a un panteón ahí, le regalás un anillo de oro y no disfrutan de las riquezas las van a disfrutar los vivos. ¿Qué dice la Escritura acá? Dice que el Señor quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. La luz, la vida está a la luz, la inmortalidad también, es decir, está ahí expuesta. Vos tenés que ir y tomarla. ¿Sabés por qué no la tomamos? Por vagos. Porque es un pecado que traemos del huerto. No trabajamos ni siquiera para participar de esa luz y de esa vida que nosotros sabemos. ¿Por qué dice que la sacó a luz? Porque nosotros, los que estamos acá, hoy bien lo último y bien concentrado, vos sabés de la luz. No es como antes que estabas en tinieblas. Y sabés de la vida. Porque has leído la Biblia, porque has escuchado predicaciones, ¿no es cierto? Porque no venís del mundo. Como la primera vez que decís, la vida, la muerte, ¿qué significa todo esto? La inmortalidad,
¿De qué habla esta gente? No, vos sabés, es decir, está ya a la luz, es decir, algo que vos viste, conociste, sabés que existe. ¿Sabés lo que te dice el Espíritu Santo esta mañana? Disfrutala. Porque de nada sirve saber. El tema es vivirla. ¿Por qué no la vivimos? Porque nos dedicamos a jugar, a vaguear, a bardear. Y en lo espiritual, bardear es perderse. Amén. Nos ponemos de pie y oramos.